Juana Inés de esa, te puse Inés en el Zoom pensando que te llamabas Inés, pero no, te llamas Juana. Le decía yo a Rosy, ha escrito una gran novela, y una novela larga, digamos. ¿Te ha servido la pandemia? Pues es una novela que lleva muchísimos Ajá, años cocinándose. Ha ajá. tenido como, pues como suele suceder con estos proyectos, ha tenido muchas encarnaciones. Mm. Y sí, lo último ya lo saqué en la pandemia, en los primeros meses del encierro en México. Y de ahí fue donde, bueno, ya llevaba un tiempo pensando, creo que también la situación política de México tiene que aparecer de alguna manera en la historia. Era algo que no estaba originalmente, que no estaba sucediendo ni siquiera. O sea, es un proyecto de mucho antes, pero de pronto empecé a ver y dije, aquí hay una conversación que a mí me interesaría, en la que me interesaría participar, digamos, con la novela también. Entonces, pues sí, es la suma de muchos diálogos y en ese sentido sí, es una novela muy larga, de muy largo proceso. Claro, yo estaba pensando precisamente ahora, por una cuestión que pasó en Argentina, las mujeres políticas, digamos, ¿no? Es decir, ya que hablas tú de la situación política, me parece que aquí no hay mujeres políticas, ¿no? Y extrañamos muchísimo eso porque no tenemos de dónde agarrarnos. Pensamos por ahí que Olga Sánchez Cordero iba a ser como una vocera nuestra, pero la verdad que no. Es una vocera de Andrés Manuel, digamos. Y las mujeres lo tenemos muy complicado en esta situación política, ¿verdad? Es muy difícil porque es una pregunta muy interesante, porque en realidad, bueno, pues sí, uno puede hacer una lista de mujeres, Patricia Mercado, desde luego Tere Vale, Margarita Zavala sería también una muy, pues muy visible, ¿no? Pero en realidad ha sido muy complicado y por eso a mí me interesaba, o sea, yo he estado muy obsesionada con la clase media mexicana y con las mujeres de clase media mexicana, porque me parece a mí que han estado muy puestas de lado, no se han querido involucrar en la discusión de género de alguna forma. Somos una sociedad tan convencional, tan machista todavía, tan heteropatriarcal, por ponerlo en esos términos, que digamos que la discusión feminista nos ha pasado de largo, o sea, ha ido en otro carril, ha ido en otro segmento de la población y no ha logrado llegar por asuntos que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con una serie de costumbres y de usos de la sociedad mexicana, de la clase media mexicana. Y entonces, pues parece que un día lo platicaba con las chicas de Guerrero ahora, hace unos días. Decía, es que ustedes no se dan cuenta que de este lado no nos hemos enterado de nada, ¿no? Entonces, pues es necesario establecer diálogos entre las mujeres en México, ¿no? No No, sobre pensar, todo, sí, sobre todo además el tema de la modernidad, ¿no? Pareciera ser que la modernidad va por un lado y México va por otro, digamos, ¿no? Estamos siempre hablando de la modernidad que no llega, digamos, ¿no? Es una cosa curiosa esa, me parece a mí. es que, o sea, la modernidad, ¿para qué quieres entrar a la modernidad si existe la Edad Media y es tan agradable? O sea, es que si no, para mí eso es lo que es fascinante y digo, por eso me interesa empezar a tener conversaciones sobre el libro, porque Claro. para mí es fascinante pensar, hay un enorme sector de la población mexicana, de los que se dicen de izquierdas y de los que no se dicen pero son de derechas, que siguen pensando que el Porfiriato es un lugar muy agradable para vivir. Sí, sí. O sea, que pueden estar de acuerdo con una serie de reformas y de luchas y de reivindicaciones sociales, culturales, antropológicas, de todo tipo en este país, pero que lo que les gusta es lo que han visto toda la vida y no lo quieren cambiar, ¿no? Y Les gusta sobre tener todo, su plaza, les gusta tener sí, su plaza en la universidad y su plaza en el mercado y sí.
y sí, es todo así. que se quede como está. Sobre todo además viendo ahora algunas luchas feministas que han marcado algunas estatuas y tú Ujú. ves, bueno, yo te hablo de, por ejemplo, de mi profesión, a un montón de periodistas pidiendo que detengan a esa gente, digamos. Yo digo, es que no puede ser, digamos, la cantidad de cosas que hay que reclamar con respecto a la mujer y que estén ahora pensando en que hay que detener a quien marca una estatua. Me parece terrible, ¿no? Claro, es que no tenemos, o sea, y yo creo que ahí entra muy, de manera muy interesante tu aportación sobre faltan mujeres políticas, porque no ha habido alguien que logre como aglomerar todo ese discurso y decir, a ver, es que no puede existir esto sin esto otro, ¿no? Cuando empezaron a darse las discusiones y los enormes problemas y disturbios en la UNAM, ¿no? No sé hace cuántos años, 3 o algo así, la comunidad reaccionó, muchas mujeres de la comunidad reaccionaron de manera muy violenta diciendo, no, no, no pueden hacer nada dentro de las facultades. Oigan, señoras, ustedes fueron alumnas, ¿no? Ustedes fueron maestras, ustedes han vivido lo que es ser mujer dentro de la Universidad Nacional o dentro de México, pero la UNAM funciona como un pequeño laboratorio en ese sentido. ¿Cómo, cómo sí, como dices, cómo estamos mucho más angustiados por las estatuas y por qué van a ser y no pensar, son mujeres a las que no les hemos dejado nada, ¿no? Y eso es un patrón completamente transversal. Y eso es a mí lo que me interesa que regrese y regrese y regrese en la novela. O sea, Susana tiene una vida muy marcada por su género, y su hija lo tendrá también. O sea, cuando ella le dice a la madre de familia de su salón, oye, pero es que mi hija también quiere ir al fútbol. No, no, eso es para los niños. No, 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 es que tienen que ir parejos porque no me alcanza para meterlo a cada uno en una cosa distinta, ¿no? Sí, con Pero, respecto a la UNAM, quiero mencionar, por supuesto, la toma del CCH, digamos, ¿no? Que como la han hecho los hombres, el teatro este que está tomado mm, desde hace 400 millones de años y que nadie se anima a sacarlo, digamos, ¿no? pero en la Facultad de Filosofía, ¿no? En la Facultad de Filosofía, no me acuerdo cómo se llama, El Justo Sierra o Che Guevara, Justo depende Sierra, de el qué Justo lado Sierra o Che Guevara, digamos, te ¿no? Como pares, lo han sí. hecho los hombres, pareciera ser que no pasa absolutamente nada y nadie puede hacer nada con respecto a eso, digamos, ¿no? Es así. Sí, y de pronto te topas con elecciones de directores, me acaba de pasar, y hay dos mujeres en la terna y un hombre y eligen al hombre. Claro. Hay dos mujeres perfectamente capaces, perfectamente conscientes de su comunidad y eligen al hombre blanco de siempre, Sí, que se sí, apellida como debe de ser, que ese es otro tema. sí, 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 es cierto. También está el tema exactamente de la clase, ¿no? Ahora, Susana me parece a mí también como un ejemplo de lo que es la pandemia, porque una de las cosas que nadie habla es que para las mujeres el trabajo se ha duplicado, se ha triplicado. Y hablo también de mí en el sentido de que yo no tengo hijos y sin embargo mi trabajo se ha triplicado. O sea, yo no puedo decir que trabajando como freelance voy a poder tener una semana de vacaciones porque no, no es así. Entonces, me resultó muy divertida la novela precisamente pensando en todo lo que nos está pasando ahora en la pandemia, ¿verdad? Bueno, han pasado varias cosas y yo creo que, por supuesto, ha sido una crisis que ha pegado a las mujeres directamente y les ha pegado a las mujeres en países muy, muy desarrollados y teóricamente con un estado de bienestar como Canadá. Hay una serie de estadísticas que dicen las mujeres tienen mucho más miedo a ser violentadas durante la pandemia, ¿no? Tienen mucho más miedo a estar metidas en su casa, y ha pasado en Estados Unidos y ha pasado en todo el mundo, ¿no? Y por supuesto en México ha pasado algo que también está en la novela y que a mí me interesaba también mucho meter, que es la clase media ha descubierto que lavar los trastes y trapear es una cosa muy difícil, porque como por lo menos durante cierto tiempo las personas que van a las casas a limpiar
que hacen ese trabajo y a los cuales no se les reconoce y se les paga mal y demás. En la mayoría de los casos, no todos, pero de pronto pues dejan de ir porque estamos todos tratando de cuidarnos. Y entonces, ¿cómo? ¿Pero cómo? Y entonces es que trapear, y te topas con gente que te dice, es que trapear es muy difícil. Es que es una friega limpiar, es que lavar los trastes todo el día. Y citas de Clarice Lispector sobre cómo es lavar los trastes y el mundo entero, ¿no? La clase media mexicana descubrió que sí, es un trabajo infame, es un trabajo absolutamente salvaje con el cuerpo, con el alma, con todo, y que además nos damos el lujo de pagarlo mal y de pagarlo así, ¿no? A destajo y diciendo cosas como me salió mala. Es así. Todo eso yo lo quise meter también, ¿no? O sea, Sí, yo nada más fui incordiando, o sí. sea, y creo que eso, a mí me interesó mucho hacerlo en la novela y me interesa saber qué va a pasar una vez que llegue a los lectores. Eso te quería preguntar. Tu novela es un incordio a la clase media. ¿Tú quieres que la lea la clase media más allá de cualquier clase? No, yo quiero que nos sentemos todos a dialogar. O sea, Claro. y eso es lo que yo pongo. O sea, alguna vez leía uno de estos manuales de escritores donde decía, es que las escenas de comida son muy aburridas y se meten porque no hay más remedio. Y yo decía, pues mis personajes siempre estaban sentados en la mesa discutiendo, Claro. porque yo creo que es algo muy latino, ¿no? Este Sí. era un crítico inglés. Pero, y sí, o sea, en realidad es una novela llena de tensiones porque así siento que está México, ¿no? O sea, que cualquier mesa de comida, ¿no? Es cualquier domingo tranquilo a mediodía, es una zona minada. Nunca sabes en qué momento alguien resulta que es del otro lado, porque ya estamos todos cada uno de un lado. Entonces él es del otro lado y entonces si yo digo algo, se lo va a tomar como que necesita reivindicar sus posiciones. Entonces, en realidad no es nada que no haya yo dicho sentada en la mesa de esas familias que son muy parecidas a la mía. Este, y no es nada que no crea que se puede resolver hablando y que se puede resolver sobre todo escuchándonos, ¿no? Cada quien decidió tomar un lado y entonces tú eres así, por lo tanto te odio y tú eres así, por lo tanto te desprecio y ya tan tranquilos, ¿no? Yo en mis redes, tú en las tuyas y se acabó y eso está acabando con el país. Ahora van las dos últimas preguntas. La primera es preguntarte, me parece a mí, que has hecho como un salto en tu carrera, digamos, ¿no? Que pareciera ser que esta novela este, te pone en la posibilidad de hacer más novelas, no sé cómo explicarlo, digamos, porque has hecho otros libros, digamos, este, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes como una novelista ahora? Sí, estoy en un lugar muy raro porque sí, sí, por supuesto, soy una novelista y lo que a mí me gusta es contar historias, pero también cada vez no diría que soy ensayista porque no, soy de muy corto aliento como para pensarme, o sea, me gusta construir reflexiones y las voy publicando por ahí en diferentes espacios, pero sobre todo sí, me gusta esta idea de pensar en una situación, pensar en una problemática, revestirla con personajes y soltarlos, ¿no? Y eso fue mucho lo que sucedió con esta novela. O sea, fui construyendo a Susana, ¿no? Construyendo la voz de la mamá, para mí fue muy importante, la doctora, que siempre es como esta figura que se acerca y se aleja y tiene momentos de vulnerabilidad y tiene otros momentos en los que es gigantesca y amenazante. Eh, Me interesó mucho la figura de Andrés y los personajes que orbitan en la familia de Andrés. De pronto me ensañé un poco con ellos, pero la verdad es que me divertían un montón. La suegra, la suegra además que es un personaje femenino que a mí me parece muy interesante porque hay un momento en el que lo digo, era de estas mujeres que tenía que fingir que no estaba a cargo de todo, pero que estaba a cargo de todo, ¿no? Claro. O sea, Y esa además generación.
La suegra es la suegra, digamos, ¿no? No, no, pareciera ser que, bueno, yo no he sido suegra, pero pareciera ser que si uno se pone en ese papel, tiene que cumplir muchísimas reglas más que la madre y más que el padre, me parece. Claro, claro, y bueno, pues sí, o sea, en realidad Amparo, que así se llama la suegra, Amparito, tiene sus momentos de vulnerabilidad y bueno, pues es una persona, ¿no? Y es una Claro, persona además que se ha tenido que abrir paso, como muchas mujeres de esa generación, a codazos en un mundo machista y ha tenido que construir una identidad pues, con los espacios, en los espacios que le han ido dejando. Y eso es, o sea, eso es lo que se va perpetuando con las mujeres de distintas generaciones, ¿no? Es una novela que plantea pues tres mujeres, una de 3 años, una de 40 y tantos y una de 70 y algo, y bueno, varias mujeres, pero sí, todas han tenido que irse moviendo pues conforme han ido pudiendo y han tenido que acomodarse como pueden, ¿no? Y claro. Susana pues se va topando con, ya no puedo, ya no entro, ¿no? Que esa es otra. Susana regresa al mundo laboral después de salirse porque iba a ser madre de familia y tal, y de pronto ya no alcanza y entonces tiene que regresar a trabajar y dice, ya no quepo, ¿no? En estas dinámicas de, ay, Susanita, pásale por aquí, ya, ay, senador, ¿cómo cree? Ya, ay, jajaja, no, yo ya no entro aquí, ya no tengo ganas de aguantarlo, ¿no? Claro, Hasta que revienta. sí, exacto. Ahora, la última es, Susana, ¿quién fue el modelo? Porque a mí me parece que Susana no eres tú. Porque a veces pasa que, bueno, el alter ego eso funciona como un escritor, pero me parece que en este caso no, digamos, ¿no? No, pues es, yo creo que una combinación, Mm, digamos, lo que yo me planteé a priori para empezar a trabajar fue, quiero ver qué pasa con estas mujeres que han recibido una educación, una formación, casi como un adoctrinamiento para trabajar, para estudiar, para prepararse muchísimo y destacar en un mundo laboral y que de pronto tienen que parar por razones familiares, ¿no? Tienen que parar porque deciden casarse, tener hijos, porque hacen las cuentas y resulta que es mucho más caro, o sea, que tienen que trabajar para pagar la guardería, entonces pues mejor se quedan en la casa, ¿no? Les acaba saliendo más barato quedarse en la casa que trabajar y pagar la guardería o pagar a una persona que cuide a los niños, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres? ¿No? Ha sido algo que se ha explorado mucho y entonces, sobre todo en tono de sátira, y entonces son claro. estas mujeres que son las dueñas del salón o las dueñas del equipo de fútbol, o sea, que Sí, todo, además ¿no? Hollywood ahora ha impuesto la mujer completa, la mujer superhéroe, heroína, ¿no? Como que lo puede hacer todo y es una cosa más para someter a la mujer, Claro, probablemente. entonces yo pensaba, bueno, ¿qué pasa en México? ¿No? Esas Mm, mujeres en México, ¿cómo se ven? Entonces, pues claro. claro, se ven como con una serie de retos intelectuales muy pobres, ¿no? Como con ese lado muy incumplido, o bueno, por lo menos así creo yo que así se ve Susana y así, ese fue mi planteamiento, ¿no? Se ven con pocos retos intelectuales y y con este juego de como sociedad está bien que hagas esto, o sea, te digo que lo tienes que hacer, pero al mismo tiempo te lo reclamo, ¿no? Ah, claro, es que tú no trabajas. Ah, Claro, claro, es que, pues sí, o sea, te reclamo que trabajes o te reclamo que no trabajes, da claro, igual, de todas sí, maneras va a haber reclamo, ¿no? claro. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué pasa con esto? Y entonces tomé diferentes mujeres en mi entorno que están en estas circunstancias y pienso, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con una mujer las construcciones lingüísticas dicen cosas como le di camioneta a mi señora, ¿no? Y entonces ya, ¿no? Pierde, no hay sujeto, de esa mujer no es sujeto en ninguna de esas oraciones, ¿no? Sí, es cierto. Y entonces hay una serie de cosas que a mí me interesaba y que de pronto pues como que fui pescando
de una mujer que veía esto, o de una cosa que leía esto otro, de algo que ves en Twitter, de algo con lo que te topas, que escuchas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, Susana es un conjunto de todo eso. Me interesaba también saber qué pasaba con la figura del padre, que está viudo, y entonces tienen este rejuego entre que te necesito, pero me estorbas, sí quiero medio que seas mi mamá, pero no tanto. Y la hermana, que siempre está en otro lado y que siempre le está diciendo, por favor, hazte cargo de mi papá. Pues, ¿cómo te cargo de Claro, mi papá y tú dónde estás, no? claro. Entonces sí, es un conjunto de todo. Ahora, la última pregunta, ahora sí. ¿Tú no concibes o no ves a una novela sin un ensayo previo, digamos? Yo me planteo mucho todo lo que, los libros que hago, desde luego los ensayos, y esta novela también, y la anterior, Coco también, em, como algo que quiero averiguar. Ujú. Entonces, sí tienen una tesis, por ponerlo en términos muy de teoría literaria de los 60, ¿no? Sí tienen una tesis detrás, pero de eso, o sea, más bien, más que una tesis, una pregunta, o sea, ¿qué pasa con las mujeres súper capacitadas que de pronto las sacas y les das, las pones a organizar el arenero, ¿no? Y, eh, y sí, de pronto yo empecé a pensar, bueno, ¿y qué pasa si además resulta que ella viene de una familia muy avanzada y disque de izquierdas, porque siempre en Latinoamérica eso siempre es más o menos, y su familia es muy, muy, muy conservadora, su familia política es muy conservadora, muy religiosa, muy como las cosas deben ser, ¿no? Y entonces, de eso desde luego, desde las mujeres, ¿no? Yo siempre trabajo viendo a las mujeres y pensando qué es lo que pasa. Perfecto. Muchísimas gracias y mucha suerte con la novela, ¿eh? Muchas gracias a Un ti. abrazo. Gracias, gracias. Otro para ti.